Queridos amigos y compañeros, nuevamente estamos con ustedes y esta vez estamos con nuestro querido amigo y hermano Roque Benavides Ganosa, con quien conversaremos esta tarde y haremos un recuerdo sobre Víctor Raúl allá en la Torre. Roque, antes de comenzar a, a narrarnos un poco las experiencias y las vivencias que tienes con Víctor Raúl, quiero leer una carta de Víctor Raúl que le envió cuando él estaba en Roma el año 1965 a tus queridos abuelos Eduardo y Mercedes. Mis queridos Eduardo y Mercedes, les escribo esta carta con día de anticipación a la fecha magnífica de las bodas de oro. Ustedes pueden imaginar, porque saben cuánto les quiero, cómo me duele no estar en ese día en Lima. Soy de los pocos presentes al matrimonio de ustedes y tengo muy vivo el recuerdo de aquel día. Dios ha querido que ustedes coronen con estos 50 años una vida modelo de amor, de comprensión y felicidad que ha logrado vencer todas las dificultades y allanar todos los obstáculos para llegar a la áurea meta del cincuentenario, fecha jubilar que es privilegio y bendición. Y ahora quiero decirles todo lo bueno que les deseo para el futuro. Y como hace 50 años, cuando brindamos juntos por un venturoso porvenir que ahora vemos realizado, vuelvo desde aquí a elevar mis votos y mis ruegos porque los años venideros sean también de dicha y de paz para ustedes, los hijos y los nietos que forman la gran familia Ganosa de la Torre. Con el fraternal afecto de toda una vida, los abrazo. Firmado, Víctor Raúl. Quería leerte esta carta, Roque, que está en el libro que hemos escrito los dos, Víctor Raúl Aya de la Torre del Ser Humano, y como un antecedente a tus recuerdos y a la memoria que puedes hacer de nuestro querido maestro. Bueno, como tú sabes, mi querido Mochero, agradeciéndote por esta entrevista, yo tengo esta carta. Soy el privilegiado en la familia de tener el original de esa carta, por eso es que aparece en nuestro libro, Mochero. Y ciertamente yo estuve en la celebración de los 50 años del aniversario del matrimonio de mis abuelos, Mercedes de la Torre, prima hermana de Víctor Raúl, de la misma edad, nacieron con 6 meses de diferencia y murieron con 6 meses de diferencia. Yo no sé si eso será cabalístico o no, pero mi tío Víctor Raúl le decía a mi abuela Mercedes, mi hermana Mercedes, y ciertamente yo soy testigo de excepción de eso y no es por menospreciar a sus hermanos de padre y madre, pero realmente había una relación muy estrecha. Y mi abuelo, don Eduardo Ganosa y Ganosa, también aparece, creo yo, o tenemos la copia de cuando Bustamante y Rivero se lanzó a la presidencia el año 45 con el apoyo del Partido Aprista, de Víctor Raúl, del mariscal Óscar R. Benavides, y mi abuelo fue segundo vicepresidente de Bustamante y Rivero. Hay una foto en nuestro libro donde aparece mi abuelo a la mano izquierda de Bustamante y Rivero, y él terminó siendo pues el segundo vicepresidente, evidentemente por su relación, su cercanía con Víctor Raúl. Momentos muy difíciles del Perú, porque el año 45 terminaba el presidente Prado su gobierno y al final hubo algunas divergencias, terminó lamentablemente ese gobierno en un golpe de Estado que puso al general Oscar, al general Lodría de presidente de la República, y ahí vino 7 años de dictadura. Y por supuesto, dentro de esa dictadura estuvo Víctor Raúl alojado o asilado en la Embajada de Colombia. A mí me tocó nacer el año 54 cuando Víctor Raúl salía de la Embajada de Colombia. Así que de ahí salió deportado por unos años, seguramente regresó hacia finales de la década de los 50 o comienzos de los 60, cuando yo esencialmente lo vi por primera vez el año 62, ¿no? Ahí en el libro también ponemos que
Mi primer recuerdo de Víctor Raúl fue la campaña presidencial del año 62, él sentado ahí en la avenida Arequipa, en la casa de mis abuelos, chequeando mesa por mesa cómo salían los resultados. Yo acuerdo nítidamente de ese momento. Así que mis recuerdos de Víctor Raúl no son sino emotivos, por supuesto, de admiración de un hombre el más ilustre político peruano del siglo XX. Así que, ¿qué puedo decir? Yo simplemente me siento privilegiado de haber conocido íntimamente a Víctor Raúl y haber estado con él los últimos 10 años de su vida muy cercano. Uno de esos momentos fue cuando fue elegido presidente de la Asamblea Constituyente. Y de eso podremos hablar, por supuesto, más adelante. Roque, en tu visitas, en tu relación permanente con Víctor Raúl, también hay en nuestro libro una anécdota muy sentimental, producto de los consejos que él te daba para que continúes tus estudios, no en Estados Unidos como querías tú, sino en Inglaterra. Y en un momento determinado tú te vas a despedir de él. Ya el jefe estaba en las partes finales de su vida. Y tú dices ahí, lo cierto es que cuando voy a despedirme me da una serie de consejos. En aquella ocasión llevé una libreta para anotar sus recomendaciones. Cuando me ve escribir me la pide. Luego de puño y letra anota unas frases. Libretita que aún guardo con mucho amor. Vale resaltar que ese día me acompañó a su dormitorio Jorge Idiáquez. Al salir de la habitación en la que se encontraba Víctor Raúl, yo me sentía emocionalmente destruido y dentro de mi ser corría una angustia tremenda porque intuía que de regreso a Perú no volvería a encontrar con vida a mi querido tío. Jorge se dio cuenta que anímicamente me sentía mal. Para tranquilizarme tomó mi libreta y leyó en voz alta lo que Víctor Raúl había escrito en ella. Son dos notas. Una dice, me dejas con el corazón en las manos, y la siguiente, no olvides de visitar al profesor Robert Pringmill en St. Catherine College en Oxford. Es estrictamente cierto. 4 de mayo de 1979. No me olvido de la fecha. Y yo viajaba, creo que el día 6, en realidad, yo le pedí para ir a visitarlo una semana antes, cosa que también hice, que lo encontré bastante mejor de lo que lo encontré el 4 de mayo. Y le dije, tío, yo vengo a despedirme. ¿Y cuándo te vas? Yo me voy dentro de 10 días. La próxima semana regresas. Y regresé, por supuesto, la siguiente semana, y ahí es que se dio ese hecho, porque él ya pues comenzaba, tenía como cualquier enfermedad de estas terminales, momentos de subidas y de bajadas, y él estaba, el día que fui finalmente a despedirme, estaba, quién sabe, en un mal día, y no pudimos comunicarnos como hubiésemos querido. Es siempre emotivo hablar de esas cosas. Lo cierto es que, como tú bien dices, salí con Jorge Idiáquez, lealtad, lealtad a Víctor Raúl, la de Jorge Idiáquez. Estamos hablando 40 años después y seguimos emocionándonos, ¿no? Jorge Idiáquez fue un hombre que realmente dedicó su vida a Víctor Raúl, fue un hombre que estuvo tan cercano a ti, tú lo conociste tanto, ¿no? Así que yo sinceramente me emociono, por supuesto, hasta el día de hoy cuando hablo de estas cosas, ¿no? Y él sí me dijo, me dejas pues con el corazón en las manos, qué frases, ¿no? Y luego que visitar al profesor Pringmill a St. Catherine College, cosa que por supuesto, cuando yo llegué a Inglaterra, lo primero que hice fue llamar al profesor Pringmill, a quien yo no conocía, obviamente, y hablo con él. Estamos hablando de 10 años antes de la caída del muro de Berlín, 1979. El muro de Berlín cae en el año 89. Y en esas épocas, pues, Cuba parecía, pues, poco menos que el monstruo, ¿no? Y entonces hablo con él por teléfono y el profesor Pringmill me dice, es que discúlpeme usted, pero justo estoy saliendo en un viaje de estudios a Cuba. Cuba, dije yo, ¿qué
cosa será a Cuba? ¿Quién se va a Cuba? Y entonces le digo, bueno, después lo volveré a llamar. En ese interín, en agosto, yo debo haber llegado pues en junio o julio a Inglaterra del año 79, y en agosto muere Víctor Raúl, el 2 de agosto. Y yo lo vuelvo a llamar después de la muerte de Víctor Raúl, le digo, doctor Primil, yo por supuesto le pedí esta cita y usted tenía que irse a Cuba. Sí, por supuesto. La verdad es que si antes yo le pedía por favor ir a visitarlo, yo ahora tengo que cumplir con un compromiso que hice con el doctor Aya La Torre en esta situación tan dramática. Así que yo le ruego que me reciba. Por supuesto, me invitó a almorzar a Saint Catherine College, con la tradición que significa estos colleges en Oxford, ¿no? Y por supuesto yo le hablaba a él en mi regular inglés, en fin, lo que fuera, y él inmediatamente hace un cambio y me comienza a hablar en castellano, pero en un castellano peruano, exactamente como hablamos nosotros. Y entonces le digo, profesor Primil, usted me disculpará, pero mi despedida fue dramática y no me supo detallar ahí en la torre por qué me pedía, y ahora usted me habla en perfecto castellano peruano. Usted ha vivido muchos años en el Perú, usted ha tratado mucho con Víctor Raúl. No, me dice, señor David, yo no he vivido en el Perú. Y entonces, ¿por qué no le noto a usted acento? Es que yo hablo el castellano de la persona con la que me toca hablar y con el acento de la persona con la que me toca hablar. Yo soy profesor de literatura hispano-latinoamericana en Oxford, y entonces me he vuelto un especialista del idioma. Yo, por supuesto, me quedé sorprendido. Pero eso nos lleva a algo que comenté en alguna entrevista con Jorge del Castillo ayer, en realidad. Yo le decía que Víctor Raúl pues tenía gente pues muy ilustre, como cercanos amigos. El profesor Primil puede no sonar tanto como Einstein, por ejemplo, que por supuesto todos conocemos, de que Víctor Raúl fue a visitarlo a Princeton en Estados Unidos, y que por supuesto la teoría del espacio-tiempo histórico es un poco la relatividad llevada a la política. Pero tuvo pues gente con el refinamiento, la cultura que tenía ahí en la torre. Tuvo también amigos muy cercanos que también eran ilustres intelectuales en el mundo. Ahí en la torre, hay que entenderlo, era un hombre al que muchos consideraban tanto, ¿no? Cuando estuvo en el asilo, cuando pretendieron poco menos que matarlo, hubieron muchísimas voces que se levantaron en el mundo en defensa de este ilustre político peruano que era Aya La Torre. Yo creo que a veces nos olvidamos lo ilustre que fue Víctor Raúl y lo valorado que fue en el mundo, no solamente de la política, sino de la cultura de nuestro mundo, ¿no? También tú has tenido la oportunidad de ir innumerables veces, de hecho, no solamente a visitar a Víctor Raúl allá a la casa donde vivía en Vía Mercedes, casa que era propiedad de tu querida abuela Mercedes, pero también iba los domingos a visitarte, y tú has podido apreciar ese eh, carácter de los compañeros, de los militantes que iban a visitarlo, y la respuesta de Víctor Raúl a sus gestos de amor, de fraternidad, de compañerismo que siempre partía. Sería importante que también nos recuerdes esos domingos vitartinos que tú participabas ahí. Bueno, evidentemente, Víctor Raúl acogía especialmente a los jóvenes que lo visitaban. Le gustaba mucho el canto, aunque tengo que reconocer que no tenía buena voz. Creo que pretender decir que Víctor Raúl era cantante, como si lo era Alan García, es una pretensión. Víctor Raúl tenía otras virtudes. Y por supuesto, entre canto y canto, siempre dejaba un mensaje político, cultural, de mensaje, de experiencia, ¿no?
Es decir, un hombre pues que hasta el final de su vida estuvo cercano pues a los jóvenes. Por eso es que espero que de acá a unas semanas podamos lanzar ese segundo libro de Docencia y Decencia, que fue lo que él transmitió durante toda su vida. Docencia, porque fue un maestro. Cuando a mí me dicen hay que celebrar el Día del Maestro, en el primero que yo pienso es en Víctor Raúl. Y cuando hablo de decencia, de austeridad, de integridad, aunque la traducción no sea la ideal, pero en inglés es integrity. Es un hombre pues absolutamente transparente, bueno, dedicado, generoso, de dar todo de él. Bueno, también pienso en Víctor Raúl, así que por eso es que hemos decidido, Mochero, tú y yo, ponerle a ese libro Docencia y Decencia, en el sentido de resaltar esas virtudes. Ojalá que nuestros políticos, todos, tuvieran esas virtudes. Yo creo que el Perú sería otro. Yo creo que el Perú merece de ese tipo de políticos. Es difícil llegar al nivel de un Aya de la Torre, pero hay gente que hay que resaltar. Y en ese libro que hemos terminado esencialmente, hablamos de algunos de ellos. Yo rescato, por supuesto, la figura de un hombre que está con nosotros, como es el doctor Luis Bedoya Reyes, un hombre que ahora en las redes sociales sale una entrevista que le hacen con respecto a sus recuerdos sobre la constituyente y cómo él tuvo un gesto hacia Víctor Raúl de reconocimiento, de decir, usted, doctora Ayala Torre, fue el más votado, usted es el que merece ser presidente de la constituyente, usted es el que puede coadyuvar a que saquemos una buena constitución y no pues los rojos o los rábanos o gente que seguramente le calentaba la cabeza al doctor Luis Bedoya. Así que yo rindo, por supuesto, mi homenaje al doctor Bedoya, con quien he conversado directamente, con 2 vasos de whisky de por medio, porque al viejo Bedoya le gusta su whisky y no tiene nada de malo, nada de borracheras. De lo que se trata es de, en hora y media o 2 horas de conversa, tomarse un par de vasos de whisky. Lo único que hace es calentar el ambiente para que salgan las ideas y quién sabe hasta las emociones, ¿no? Así que yo creo que hay gente pues muy valiosa. Yo rescato hasta la figura del presidente Belaúnde. Yo creo que el presidente Belaúnde fue un hombre dedicado a la enseñanza en la Universidad Nacional de Ingeniería, donde él había estudiado o enseñó. Ahora tenemos inclusive a un nieto de ministro de Estado. Es interesante, ¿no? Es interesante. Yo, por supuesto, conozco a Rafael Belaúnde Obrí, hijo del presidente, amigo mío, este joven Rafael Belaúnde Llosa, mucho más joven que nosotros, pero estoy seguro que tiene esa decencia que le viene de su abuelo y de una estirpe. Así que yo creo que hay cosas pues muy rescatables en el Perú, que quién sabe, en estas épocas de confusión a veces nos olvidamos, ¿no? Aya la Torre marcó una pauta, pero hay otros que también han hecho mucho por esa decencia en la política peruana que es tan importante. Una anécdota bien interesante que está en Víctor Raúl Aya de la Torre del Ser Humano es la relación de tu padre, don Alberto, cuando era un jovencito de 17 años. Y Aya de la Torre estaba pues en plena persecución, en una de las más cruentas seguramente, ¿no? Quisiera un poco que nos cuentes esa parte de tu papá, Víctor Raúl, de Augusto. Habría que hacer que lean los jóvenes, pero en fin, año 1937. Y yo sé porque mi padre ingresó
a la universidad el año 1937 y estaba llevando, seguramente había llevado ya sus cursos de topografía, y mi tío Augusto Benavides, que fue el que desarrolló la urbanización Los Cóndores en Chaclacayo, estaba en el proceso de desarrollar esta urbanización y le pide a su sobrino carnal, Alberto Benavides de la Quintana, que hiciera el levantamiento topográfico. Y entonces él, con mucho gusto, porque siempre era muy activo en sus cuestiones ingenieriles, va y hace el levantamiento topográfico. En esa época estaba el mariscal Benavides de presidente, y en teoría estaba Víctor Raúl, en teoría y en la práctica, absolutamente perseguido por el gobierno de turno. El tío Augusto Benavides, cuñado del mariscal Óscar R. Benavides, porque Óscar R. Benavides era casado con Francisca Benavides de la Quintana, hermana de mi abuelo, Benavides Díez Canseco, Francisca Benavides Díez Canseco, hermana de mi abuelo. Y entonces, mi padre había hecho este levantamiento y ya en la penumbra, 6, 7 de la noche, le dice, ven que te quiero presentar a una persona, y él estaba pues en su casa, en Los Cóndores, y cuál no sería la sorpresa de mi padre, que le presenta mi tío Augusto Benavides Díez Canseco al doctor Víctor Raúl Ayala Torre. Mi padre se queda helado, un chico de 17 años, este monstruo perseguido por el tío Óscar R. Benavides, y está en la casa de mi tío Augusto. Es decir, resultaba que Augusto Benavides de Canseco escondía a Víctor Raúl, mientras que su cuñado Óscar lo estaba persiguiendo. Son las historias interesantes. Por supuesto, mi padre regresa a su casa, y yo le he escuchado esa versión, regresa a su casa, y su padre, mi abuelo, Alberto Benavides de Canseco, que era muy cercano al mariscal, le dice, bueno, ¿y cómo te fue? Bien. ¿Y con quién has estado? Bueno, he estado con el tío Augusto. ¿Y con quién más? Él sabía. El mariscal Benavides sabía perfectamente dónde estaba Víctor Raúl. Y por supuesto sabía que Augusto Benavides lo cuidaba. Entonces, son niveles distintos de la política, pues. Yo sé que el mariscal Benavides era un presidente militar o ex militar, porque ya en esa época ya debe haber estado en el retiro, pero sabía perfectamente que su contrincante, su opositor político, la democracia representada en el APRA y en Haya de la Torre, estaba siendo cuidado por su cuñado, el tío Augusto Benavides. Así que es una anécdota muy curiosa, muy interesante, muy cercana, y que, por supuesto, lamentablemente todos los actores ya no están con nosotros, porque mi padre ya falleció hace más de 5 años, pero yo lo escuché de primera fuente. Qué bueno, Roque. Estamos ya entrando a la parte final de esta conversación que nos lleva a la época de Víctor Raúl, a los tiempos de Haya de la Torre, a quien querimos, a quien amamos en cierta medida con mucha intensidad, y que, como bien siempre tú nos recuerdas, han pasado 40 años, o más de 40 años ya, y lo seguimos recordando, lo seguimos queriendo, lo seguimos amando con la intensidad de nuestra juventud. Yo te agradezco bastante y espero que en otra oportunidad volvamos a encontrarnos en esta conversación de recuerdos de Víctor Raúl. Muchas gracias, mi querido Roque. Muchas gracias, Mochero. A los jóvenes, sepan que hay muchas personas a las cuales tenemos que emular. Una de esas grandes personas es el doctor Víctor Raúl Haya de la Torre. Que viva Víctor Raúl. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima.